¿Alguna vez te has preguntado cómo se hace el audio en los videojuegos? Si quieres saber la respuesta, entonces vamos directo al punto. Los videojuegos ocupan la tercera posición en relevancia dentro de la industria del entretenimiento a nivel mundial. Al mismo tiempo es una incógnita para muchos ingenieros y entusiastas del audio. Hoy vamos a aprender cómo funciona el audio en los videojuegos. Lo primero que debemos saber es que el audio para videojuegos se aborda desde una perspectiva completamente distinta a cualquier otra rama del audio, porque mientras en la producción musical, por ejemplo, y la postproducción se realizan sobre materiales fijos, es decir, la película o la canción siempre serán iguales sin importar cuántas veces se reproduzcan, por tanto nuestras decisiones sobre el sonido también lo serán. Por otro lado, el sonido en vivo tiene otra perspectiva, porque cada concierto es diferente y las cosas ocurren en tiempo real, por lo cual cada decisión sobre el sonido es momentánea y muchas veces pasajera. El audio en los videojuegos está situado justo en medio de estas dos. Y es que, aunque conozcamos la situación que estamos sonorizando, desconocemos las decisiones que tomará el jugador. Así, por ejemplo, no puedo crear una canción que tenga una duración específica para un nivel, porque puede que el jugador termine el nivel en 1 minuto, así como puede tardar 20 minutos. Así que podemos decir que el audio para los videojuegos es un proceso en el que debemos plantear un sonido versátil y adaptable todo el tiempo. Antes de empezar a diseñar el sonido para un videojuego, debemos dividir el trabajo en dos escenarios distintos, las cutscenes y el material in-game. Las cutscenes o cinemáticas son estas escenas pre-renderizadas que se reproducen y sobre las cuales el jugador no tiene ningún control. Es decir, son pequeños videos, como por ejemplo los que se muestran entre niveles, a la introducción o al finalizar el juego. Procesar estas cutscenes es algo parecido al trabajo que se hace en postproducción, porque dicha escena va a ser igual todas las veces que se reproduzca. Si no tienes claro qué es la postproducción, te invito a que veas el video que tengo al respecto en el canal. Entonces, acá debo completar los efectos, la música y los diálogos y finalizar su mezcla, porque será así exactamente que se reproduzca. Este es un buen momento para decirte que te suscribas al canal, que le des like al video y si te gusta, lo compartas. Por otro lado está el material in-game, que tiene otra perspectiva completamente distinta, ya que dependemos de las decisiones que tome el jugador, y estas serán diferentes cada vez. Por tanto, ningún audio en esta etapa es fijo, y existe la posibilidad de que se reproduzca muchas veces, así como ninguna. Si por ejemplo tenemos un audio definido para cuando un personaje reciba un daño por un enemigo, puede que el jugador decida jugar el nivel de manera sigilosa, y completarlo sin recibir ningún daño. Por tanto, ese sonido no se reproduce. Pero por otro lado, el jugador puede tomar la acción en sus manos y llevarla a enfrentar a sus enemigos, y probablemente este sonido se va a reproducir muchas veces. Los elementos individuales de cada videojuego son llamados assets, y ellos abarcan todos los elementos del juego, como los personajes, las plataformas, los fondos, etc. Y el sonido también entra allí, y estos sonidos cumplen funciones variadas dentro del juego. Los gameplay cues, que son básicamente indicaciones que proveen al jugador de información sobre el juego, como la cercanía de un enemigo, cuando tienes algo en la mira o cuando terminas el desarrollo de una habilidad. Estos sonidos también pueden proveerte de retroalimentación para que sepas si algo bueno o algo malo le pasa a tu personaje. Por otro lado, existen también sonidos cuya función es manipular las emociones del jugador, con el fin de hacer el juego más inmersivo. Imagina que estás en medio de una batalla y tu energía está llegando al mínimo. En ese momento el sonido tendrá más tensión y probablemente más elementos rítmicos, que buscan crear la sensación de angustia y un poco de desesperación en el jugador por recuperarse. De igual manera, si hemos derrotado a todos los enemigos, el sonido nos puede revelar e incrementar la sensación de satisfacción ante la victoria. Al igual que en la postproducción, el sonido en los videojuegos se divide en 3 grandes categorías: los efectos, la música y los diálogos. Los efectos son probablemente la categoría más grande de sonidos, y la principal tarea que allí se debe realizar es el diseño de sonido, que no es más que la creación de sonidos sin precedentes, es decir, sonidos que no existen en la vida real y que deben ser creados para eventos específicos. Los eventos en un videojuego son como los gatillos o los detonadores de ciertas cosas que pasan dentro del juego, y esto incluye también los sonidos. Por ejemplo, cuando un jugador presiona el botón de disparo, el evento disparo desencadena ciertas acciones dentro del juego,
como reproducir el sonido de disparo, pero también mostrar la animación del mismo. Y básicamente cada cambio dentro de un videojuego es iniciado y finalizado con un evento. Regresando al diseño de sonidos, el trabajo se vale del uso de sintetizadores y efectos para lograr, por ejemplo, el efecto de un láser. Otro tipo de efecto con el que debemos tratar son los ambientes. Estos suelen ser loops y contienen elementos que no están sincronizados con la imagen y que suelen hacer parte de la escena. Con ellos puedo dar un feedback al jugador sobre el ambiente que lo rodea, justo como ustedes escuchan este ambiente en este momento, y que puede cambiar en cualquier momento para dar un contexto completamente diferente al video. También hay sonidos que no provienen del diseño de sonido, los cuales pueden venir de librerías de sonido previamente desarrolladas o bien pueden ser grabados por el equipo de sonido del videojuego. Aquí lo importante es que sean de gran calidad y que correspondan correctamente con la experiencia que va a tener el jugador. En este ejemplo podemos ver a nuestro personaje que corre, pero desconocemos el material sobre el cual lo hace. Así podrás darte una idea de cuál es su entorno, nada más al escuchar sus pasos. Y se hace más claro aún si escuchamos todo el entorno. Ahora hablemos un poco sobre la música, que es en gran parte responsable de conectar las emociones del jugador. Así, por ejemplo, al ver a nuestro personaje con determinada música, se nos puede dar la percepción de que está frente a algo peligroso, o tal vez frente a una aventura épica, o quizás en un viaje mucho más emotivo. Pero al mismo tiempo, tenemos que ser coherentes con el concepto general del juego. Entonces, por ejemplo, un tema musical se puede presentar en versiones distintas que se adaptan mejor o peor al concepto del juego, como por ejemplo este caso. Y para ti, ¿cuál es el más coherente con este personaje? Déjame tu opinión en los comentarios. Probablemente en la música esté la diferencia más grande respecto a las tareas que se hacen en el audio. Y es que componer la música para videojuegos requiere de habilidades bastante especiales y específicas. La música en los videojuegos se debe ver desde dos puntos de vista. Primero, se trata de la duración, y es que cada pieza musical es desarrollada para un nivel en específico y debe poder ser tan larga o tan corta como la habilidad del jugador para finalizar ese evento en particular. Eso quiere decir que la música debe poder repetirse tantas veces como sea necesario sin que el jugador note que está vuelto a empezar, y esto se logra regularmente con el uso de loops. Los fragmentos de música se repiten constantemente y son ajustados de manera cuidadosa para que no se perciba dicha repetición. De esta forma, la música puede tener una duración infinita y al finalizar el evento en cuestión se reproducirá un empalme con otra pieza musical o con la finalización de la misma. Hey guys, take care. El otro punto de vista son las capas que conforman dicha pieza musical, y es que estas suelen comportarse de manera dinámica respecto a los eventos que suceden en el juego. Es decir, la música no es igual cuando recién empieza un ataque que cuando el jugador está a punto de agotar toda su energía. Y el final del evento no es el mismo si el jugador gana o pierde la partida. Esto se soluciona componiendo y arreglando la música por capas de sonido que permiten colocar y retirar instrumentación y efectos en determinados eventos del juego. Así nuestro jugador puede pasar de entrar en un ambiente enigmático a tener una fase de acción con muchas opciones en intermedio. Los diálogos en un videojuego requieren ser dinámicos y generalmente se deben grabar una cantidad enorme de líneas. Una línea puede ser desde una simple reacción como un a una línea de diálogo, y es que regularmente una línea de diálogo se graba con 2 o 3 variaciones para que en dado caso se repita no suene monótona. También es importante resaltar que los diálogos deben estar especialmente limpios, ya que estos se terminarán reproduciendo en gran variedad de situaciones, que se alteran dependiendo, una vez más, de las decisiones del jugador. Y es que, por ejemplo, la acústica del escenario alterará la reverberación con la que se mezcle el diálogo, porque no es lo mismo que el personaje esté en una cueva, que en un baño o al aire libre.
o al aire libre. Ahora bien, hay algunos efectos que deben agregarse a los diálogos antes de estar en la lista de assets. Entonces, si un personaje del juego tiene un efecto que define su voz, esto no depende de ningún evento y por tanto se procesa antes de entrar al juego. Sounds like a VIP. Better off trying your luck upstairs. Un proceso natural en la mayoría de videojuegos es el doblaje a otros idiomas, y esta es otra etapa de los diálogos, ya que acá se deben adaptar cada una de esas cientos o miles de líneas a un nuevo idioma. Acá hay que tener en cuenta la consistencia en cierta medida y la duración e intención con la interpretación original. Ahora bien, todos estos sonidos deben ser programados para que funcionen dentro del juego, y aunque no es una labor específica del ingeniero de sonido, sí es muy probable que tengas que aprender algo de programación, ya que en cierto modo esto te ayudará a entender cuáles son las posibilidades y los límites del motor del juego. Ok, otra cosa más para definir, el motor del juego. Básicamente es el software sobre el cual se desarrolló. Seguramente has oído hablar de Unity o Unreal Engine o CryEngine. Estos son motores de juego. Así que no porque tengas una idea significa que esta se pueda implementar, porque el motor de juego tiene unos límites. Entonces, si por ejemplo quiero hacer que un sonido tenga cierto nivel de atenuación o que dé la sensación de distancia y que el motor se encargue de hacer eso, primero debo saber si es posible y bajo qué parámetros el motor lo hace. Por esta razón debo adentrarme también un poco en la programación. Y si la labor ya parece titánica, también debes concentrar tu energía en hacer algo único y conceptualmente interesante, ya que al mismo tiempo de ser un trabajo que requiere mucha destreza técnica, también es a nivel artístico y creativo muy demandante, porque no se trata solo de colocar los sonidos, sino de dar una identidad auditiva que sea coherente con la parte visual, interesante para el jugador y que sea principal partícipe en la experiencia inmersiva del juego. Algo que tal vez no imaginas es que para muchos de los involucrados en el desarrollo de un videojuego, la experiencia se aleja mucho de sentarse a jugar por horas. De hecho, en la mayoría de ocasiones te encuentras desarrollando contenido para un videojuego o personaje o situación que no has visto y que tal vez no verás hasta que el juego esté en fase de test o directamente después del lanzamiento. Yo particularmente he tenido la oportunidad de trabajar en grandes videojuegos como Cyberpunk 2077, It Takes Two o Need for Speed, entre otros. Y la verdad, no he jugado a ninguno de ellos. El audio para videojuegos es un tema muy extenso y trataremos de abordar cada uno de sus detalles en próximos videos en el canal. De momento esto fue todo por hoy sobre el audio para videojuegos. Espero que les haya gustado y vamos directo al punto.